Tenemos en línea a Aldo Duzdevich, que es escritor, es pensador, es peronista también, pero ser peronista no le ha impedido ver la historia con cierta objetividad, digamos, salirse del papel de militante y analizar la historia con cierta objetividad, que es lo necesario para llegar hasta el fondo, ¿no? Para encontrar la verdad, si uno quiere, la verdad histórica, como se decía antes. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, que se dio el 25 de septiembre de 1973. ¿Quién era José Ignacio Rucci? Bueno, era el secretario general de la CGT, era un dirigente obrero, muy peronista, por cierto, y de mucha confianza de Perón, y parte fundamental para ese pacto social que era un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios, Rucci por la parte sindical o el movimiento obrero organizado, José Bergelbar por los empresarios organizados, principalmente a través de la Confederación General Económica, que tenía que ver con generar una unidad para el progreso de la Argentina con el regreso de Perón y luego de tantos años de intermitencias, dictaduras, gobiernos que no terminaban, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo se pensó que lo había matado la AAA, pero después con las investigaciones, con el tiempo, nos desayunamos de que había sido Montoneros, efectivamente, que había matado a Rucci. Vamos a hablar con Aldo Duzdevich, a ver qué piensa a tantos años de aquel infausto hecho para los trabajadores, pero también para los argentinos. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Bueno, sí, te agrego algo, digamos, porque son de la zona, ¿no? Rucci era de Alcorta, de ahí cerca, era del corto. y estuvo trabajando en sus primeros trabajos, que fueron en Rosario, en distintas actividades. Él proveía de una familia muy humilde, su padre era peón de campo, y en un momento muy jóvenes se mudan a Rosario con su mamá, y allí empieza, digamos, su periplo como trabajador, ¿no? Que después se radica al poco tiempo en Buenos Aires, y allí va a empezar, digamos, toda una carrera desde el año 47 aproximadamente, una larga carrera de delegado y finalmente dirigente, uno de los principales dirigentes de la UOM Argentina, ¿no? Del sindicato. Que no era fácil, paréntesis, no era fácil ascender en esa época en la escala sindical, si uno quiere. ¿Por qué? Porque, bueno, había muchos más afiliados, más en la UOM, que era el sindicato de la Patria Metalúrgica, pero además había mucho más cuadros sindicales, gente muy formada, o sea, no cualquiera llegaba, ¿no? El que llegaba era porque se lo merecía, de alguna forma. Exactamente. Y un dato, ¿no? Vos te referiste a la cantidad de afiliados. Ujú. Hay un dato que es muy llamativo. En 1945 había, o sea, a la llegada de Perón al gobierno, la UOM tenía 6.000 afiliados. En 1955 tenía 200.000 afiliados. Esto habla, digamos, es un dato duro de lo que fue la transformación industrial de la Argentina. Claro. Y vos recién hablabas, la patria metalúrgica, y yo ayer en un programa recordaba, digo, pero claro, nosotros cuando en los años 70, los que éramos de la JP, nos peleábamos, estábamos en contra de la patria metalúrgica, no era la patria socialista contra la patria metalúrgica. Claro. Ahora, digo, a esta altura, es decir, a esta altura de la vida, me pongo a pensar y digo, ¿qué sería la patria metalúrgica? Porque si la patria metalúrgica sería que la UOM tuviera hoy 2 millones de afiliados, Claro. esto significaría que tendríamos un país potencia en materia industrial, ¿no? No, y Y- siguiendo con la imagen, hasta estaríamos más cerca del socialismo porque habría más para repartir. Esto es lo que lo he hablado con bueno, varios industriales. El problema es que hoy no hay para repartir, se produce poco, ¿no? En otra época se producía exact- demasiado, claro. exactamente.
Claro, Así que bueno, esa digo, es una larga carrera que hace Rucci, formándose básicamente al lado de Bandor, ujú, porque en 19, o sea, después de la caída de Perón, que son expulsados del gobierno por el golpe militar, y los sindicatos intervenidos, y toda una política, digamos, que se da al gobierno para echar al peronismo de los sindicatos. Hay una nueva generación de dirigentes, de lo que está Bandor, Rucci, Avelino Fernández, eh, bueno, varios más ujú, que son los que van a recuperar el sindicato, ujú. los sindicatos para el peronismo, y van a dar toda esa larga pelea que se llamó la resistencia peronista, que va desde 1955, digamos, a los años 60, 65, 66, ¿no? Claro, ¿por qué lo matan los montoneros a Rucci? ¿Por qué a Rucci no a otro, por ejemplo? ¿Y por qué mucho tiempo también se pensó que había sido la AAA cuando después se supo que eran los montoneros? Bueno, vos recién comentaste qué significaba Rucci en ese momento. Perón viene con un planteo, digamos, por un lado, de unidad nacional, que es una apertura hacia el resto de los partidos políticos, hablemos de Frondizi, de Oscar Allende y del mismo, que se simboliza con el abrazo Perón-Balbín, ¿no? Y esa unidad nacional, en términos programáticos de gobierno, digamos, tiene como correlato lo que es el pacto social, Ujú. un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado Nacional para, eh, por un lado, frenar la inflación, digamos, y pactar un gobierno de reconstrucción de la Argentina en ese momento. Y Rucci es, digamos, el hombre de la CGT, es quien encolumnaba, digamos, la pata de los trabajadores en ese pacto social. Ujú. Montoneros cuestionaba, de un principio, del principio cuestionaba el pacto social, porque si bien hasta ese momento su discurso era, eh, no había una confrontación pública con Perón, sí por abajo, digamos, sí por abajo, se venía gestando una confrontación con Perón en términos ideológicos, y en esto que yo decía recién, por ejemplo, bueno, la patria socialista contra la patria metalúrgica, ¿no? Ujú. Y Perón, lógicamente, estaba más cerca de esa idea de patria metalúrgica, de esa idea de conciliación de clases, de organizar, digamos, de apostar al trabajo y a la producción. Y Montonero viene con, digamos, se va fortaleciendo una línea izquierda, digamos, dentro de la organización, que Ujú. termina confrontando con Perón, y uno de los aspectos de la confrontación era romper el pacto social. Claro, y para eso Entonces, para eso tenía que matar al garante al menos eh, por parte de eh, los trabajadores. el garante por parte de los trabajadores. Claro. Digo, esa es una de las razones. Eh, el poeta Juan Gelman, que estuvo muchos años, digamos, fue un dirigente de la organización Montonero, se fue recién en el año 79, En la él contraofensiva, dice, justamente. Sí, sí. claro, él dice que lo de Rucci se hizo para tirarle un cadáver sobre la mesa a Perón para que se siente a negociar con nosotros. Claro. Fue, efectivamente, también es esa la idea, un gesto mafioso, porque hasta ese momento las organizaciones guerrilleras, cualquier acción que realizaban lo reivindicaban, Ujú. decían, en cambio, en este hecho, se negó públicamente. Claro. No tan, no, y no fue, digo,
tan secreto esto, porque quienes en ese momento participábamos, digamos, de las organizaciones periféricas, de montoneros, como la JP, la UES, qué sé yo, pero estábamos vinculados a la organización. Ujú. Claro, la primera impresión de todos nosotros fue decir, fue la CIA, ¿no? Ujú. Porque quién que el peor enemigo del peronismo podía hacer una cosa de esta. Encima, 2 días después, que Perón había, el domingo, ese domingo 23 de septiembre, Perón gana la presidencia por tercera vez Claro. en la Argentina con el 62% de los votos. Y con la propuesta de devolver la paz, pacificar el país, devolver la paz a la Argentina. Entonces, 2 días todavía estaba el país, el peronismo estaba festejando o empezando a festejar el triunfo de ese domingo, y el día martes, al mediodía, es cruelmente asesinado en pleno centro de Buenos Aires el secretario general de la CGT. Ujú. Y esto, claro, lo, la reacción normal de todo fue decir, pues esto fue la CIA. Claro. Pero esa noche y en los días subsiguientes, los jefes de la organización fueron bajando la consigna diciendo, fuimos nosotros. Por eso Eh, yo siempre digo que sí, este hecho, para todo aquel que anduvo cerca de Montonero, de la organización, en ese momento, sí. tiene estas dos frases. La primera fue la CIA, la segunda es fuimos nosotros, porque así se bajó. ¿Por qué eh, se este, pensó, en algún momento se pensó que era la AAA, o durante varios años, mejor dicho? ¿Por qué se pensó? no, a ver, eso yo digo, son versiones que se pudieron largar a rodar Ujú. en algún momento. Incluso hoy día a veces yo discuto con algunos en las redes porque me dicen, no, fue la AAA. Digo, mire muchacho, primero, yo escribí un libro que se llama La Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, donde dedico casi 20 hojas al asesinato de Rucci, y allí pongo más de 30, 40 testimonios de gente, de militantes muy conocidos, que todos te van a contar lo mismo, cuentan lo mismo que estoy contando yo. Claro. Pero además en 1975, o sea, 2 años después, en la revista Evita Montonera, que era el órgano oficial de la organización Montoneros, en el número 5 de esa revista, allí Montoneros dice, escribe, digamos, y dice, bueno, a raíz de la masacre de Seiza, qué sé yo, nosotros hicimos un plan de venganza y estos son las ejecuciones que realizamos. Y el primer ejecutado que aparece Ujú. y dice textualmente José Ignacio Rucci, ejecutado por Montoneros el 25 de septiembre de Ujú. 1973. O sea que está, digamos, hasta la, Ujú. eh, la, eh, la confesión escrita, que hoy día es una De los revista que montoneros. Sí, sí, sí. se puede encontrar digamos, en los Eh, distintos archivos de Internet, está, se- y es ya la prueba irrefutable de que desde que fueron montoneros. efectivamente fue Se exactamente. nos acaba el tiempo, lamentablemente, Aldo, pero quería pedirte si me podés dar tu idea sobre el legado de Rucci, ¿no? A tantos años, en un momento donde hoy el mismo sindicalismo está cuestionado, además de recibir los embates diarios de Milei, ¿no? Que es contrario a la organización de los trabajadores, etcétera. Pero el mismo sindicalismo está cuestionado porque mucha gente, muchos trabajadores no quieren afiliarse a los gremios porque no se sienten representados por las constituciones sindicales. Quería, en este sentido y en este marco, preguntarte, bueno, qué opinás y qué legado deja Rucci. Bueno, yo creo que Rucci, entre otras cosas, digamos, deja un testimonio de vida importante, que yo lo sintetizo en una idea. Su mujer siguió trabajando
en un policlínico de la UOM prácticamente toda la vida hasta que se tuvo que jubilar. O sea, primera cosa, digamos, era un dirigente pobre, es decir, a pesar de haber llegado a la cúpula de la CGT, era un dirigente transparente, digamos, y honesto en ese sentido, y un dirigente que con una gran formación y que siempre tuvo presente la idea de que la organización de los trabajadores, además de servir en el sentido profesional, digamos, de reivindicar, tomar las reivindicaciones de cada gremio, era necesario la unidad del movimiento obrero y la participación del movimiento obrero en la política en función de un proyecto de nación, es decir, que en este caso era el proyecto que asumían como peronistas, pero en definitiva de lo que se trataba era que los trabajadores estén encolumnados detrás de una idea de una nación libre, justa y soberana. Bien, te agradezco enormemente el contacto, Aldo. No, muchas gracias a vos. Muy buenas tardes. Adiós.